Putea a todos los periodistas, pero después se victimiza. Promete que se va a llevar puesto a el sistema que lo persigue. Dice que sus enemigos están infiltrados en todas partes. Se rodea de aduladores, grita en público, miente sin vergüenza. Y mientras tanto, una parte importante de la sociedad lo aplaude. Otra se ríe. Y otra simplemente se resigna. ¿De quién estoy hablando? Podría ser cualquiera de todos estos, ¿no? Bueno, eso es lo preocupante. Y eso es lo que nos viene a alertar este libro, Síndrome 1933, escrito por el historiador y periodista italiano Sigmund Ginsberg. Lo que nos quiere mostrar es que si queremos aprovechar la historia para aprender, no tenemos que concentrarnos tanto en la figura excepcional de Hitler como en el camino que lo llevó al poder, que no es tan excepcional. Porque su ascenso al poder no es que fue un rayo en un cielo sereno, sino una fiebre que subió de a poquito y que fue cambiando las cosas radicalmente sin que nadie terminara de darse cuenta. Fue un conjunto de síntomas, un patrón, un síndrome. Este video no es una clase de historia, es un repaso de algunos de esos síntomas. Si te resultan familiares, no es casualidad. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Hitler no llegó solo. Alemania en enero de 1933 era un bardo. La democracia estaba completamente deshilachada. La inflación había hecho estragos, hay un desempleo masivo y el miedo al comunismo se cuela en todas las conversaciones. En ese contexto, un grupo de conservadores cree haber encontrado una salida. Suman al gobierno el partido más votado con un tercio de los votos, aunque su líder sea un fanático que está medio loco. El presidente Hindenburg, viejo mariscal de la Primera Guerra Mundial, firma el decreto que nombra a este señor como canciller. El arquitecto del acuerdo es Franz von Papen, un político católico y ex canciller. Cree que va a poder usar a Hitler, que lo va a poder moderar, que lo va a poder neutralizar. En 2 meses lo tenemos controlado, dice. En fin, el 30 de enero Hitler es nombrado canciller por decreto. Al día siguiente, los diarios conservadores celebran. La victoria del orden, dicen. 2 meses más tarde, la democracia está muerta. Pero lo que Ginsberg muestra es que Hitler no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue básicamente la consecuencia de 2 fuerzas que se cruzaron. Un pueblo agotado, que ya no cree en nada y que está dispuesto a cualquier costo con tal de cambiar. Y una élite política que cree que puede controlar al monstruo. El algo distinto hay que hacer del pueblo se combinó con el bueno, igual podemos controlarlo y no va a hacer lo que dice, de los políticos profesionales. El resto de la historia lo conocemos muy bien. Enemigos que ordenan el mundo. Bueno, la Alemania de enero de 1933, como les dije, era un quilombo. Ahora, imagínate en ese contexto lo útil que sería encontrar a alguien a quien culpar de todo lo que no funciona. Alguien que te exculpe a vos de la situación de mierda en la que estás. Que te permita hacer sentido de tu crisis y de tu angustia. No sos vos, son los judíos. Eso es exactamente lo que hizo Hitler con una efectividad brutal. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land. Zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nichts anders als die Juden unter den Menschen. Wir würden uns wahrscheinlich nicht in dem Maße mit ihnen beschäftigen, wenn sie in ihrer orientalischen Heimat geblieben wären. Überall machen sie es unbeliebt. Inventó un enemigo que más que un enemigo era una idea multiforme y contradictoria, porque el judío de Hitler era al mismo tiempo banquero y bolchevique, era débil y dominante, era estúpido y era manipulador, pero sobre todo era útil. Porque la coherencia no importaba, lo que importaba era que alguien tuviera la culpa. Porque cuando el enemigo está tan bien definido, aunque sea una ficción, no hace falta convencer. Alcanza con señalar. El odio funciona así. No necesita precisión, necesita dirección. El comunista, el ensobrado, el mandril, el econochante, el parásito estatal, el cuca, ¿te suena de algún lado? No son excesos. Se está siguiendo un manual. Emlékszem, 2015-ben Soros meghirdette, évente 1 millió migráns be kell engedni Európába. És láss csodát, 9 év alatt 9 millió illegális migráns érkezett. Európa illegális migráns inváziója és a népességcsere nem összeesküvés elmélet, hanem maga a gyakorlat. Ahogy a fekete humor mondja, ideje lesz új összeesküvés elméleteket keresni, mert a régiek mind igaznak bizonyultak. El lenguaje que anestesia. Y en todo esto, el lenguaje, la batalla cultural, es fundamental. Uno de los grandes méritos de Ginsberg es mostrar cómo el nazismo no empezó con represión, sino con resignificación, con la creación de un idioma propio que después sirvió para legitimar la violencia. La figura para explicar esto es Joseph Goebbels, que antes de propagandista del régimen era doctor en filología y entendía perfectamente que las palabras son armas y que para que una sociedad acepte lo inaceptable, primero tiene que decirlo, y decirlo sin culpa. Sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. El régimen nazi inventó una lengua binaria, moral, hipersimplificada. Dividía el mundo en sano y enfermo, puro y degenerado, alemán y no alemán. Todo lo que no encajaba con la fantasía de unidad racial y cultural era etiquetado, ridiculizado y excluido.
Ginsberg recupera el caso de Der Stürmer, el semanario antisemita que se colgaba en vitrinas públicas para que lo leyera cualquiera, incluso los analfabetos. Las caricaturas mostraban judíos con narices grotescas, cuerpos encorvados, miradas torvas. Eran dibujos, sí, pero sobre todo enseñaban a odiar. Eran literalmente una pedagogía del odio. Los judíos ya no eran personas, eran parásitos, enemigos biológicos, infecciones sociales. Con una plaga no se discute, se le erradica. Y ese lenguaje se volvió costumbre, se enseñó en la escuela, se repitió en la radio, se filtró en todas las conversaciones. Y así fue como las palabras fueron anestesiando y preparando al cuerpo social para la intervención. Wer selig geworden ist, der weiß, ohne Lösung der Judenfrage keine Erlösung der Menschheit. La prensa como enemigo del pueblo. Una intervención en varias etapas, que necesitaba sobre todo que la crítica fuera acallada. Ginsberg muestra que los nazis entendieron muy pronto que el control de los medios no se logra solo con censura, sino con desprestigio. No hace falta clausurar todos los diarios si primero convences a la sociedad de que mienten, manipulan o responden a intereses oscuros. Bastante antes de 1933, Hitler ya hablaba de la prensa judía, de la prensa marxista, de la prensa vendida. Lo hacía en actos, en folletos, en discursos radiales. El mensaje era simple. Los medios no informan, conspiran. Y si conspiran, hay que defenderse de ellos. Después de asumir como canciller, el mecanismo fue rápido. Se organizaron boicots a diarios críticos, se atacaron redacciones, se creó la Cámara de Prensa del Reich, que indicaba que para trabajar como periodista había que inscribirse, tener pureza racial y no oponerse al régimen. Se promovió una sola línea editorial que repetía consignas del poder con tono técnico. Pero lo verdaderamente eficaz fue el clima previo. La sociedad ya estaba preparada para desconfiar de la prensa. Ya la veía como enemiga. Así que cuando empezaron a caer medios, nadie lloró. Algunos incluso aplaudieron. Cortar el ciclo. Síndrome 1933 es un libro terrible, porque muestra que el monstruo no está afuera, está adentro. Que Hitler fue el emergente de un síndrome, pero que el problema no es tanto Hitler como el propio síndrome. Que si ese conjunto de síntomas no se conjura a tiempo, el riesgo es terrible. Y que los síntomas que nos parecían tan lejanos están a la vuelta de la esquina. No hay campos, no hay uniformes, pero varias de las cosas que conté en este video te deben sonar como profundamente actuales. Y eso es lo verdaderamente peligroso, porque el síndrome no necesita ser idéntico al original. Alcanza con que funcione parecido, alcanza con que el odio vuelva a organizar el mundo, con que el vecino se convierta en enemigo, con que digamos no va a pasar mientras pasa. Este libro no da soluciones, da señales. Si nos tomamos en serio esas señales, tal vez podamos reconocer con anticipación cómo termina el guión antes de que sea tarde. Y tal vez esta vez sí podamos cortar el ciclo a tiempo. Ya que llegaste hasta acá, te cuento. Dame Checa es un medio digital que tiene su canal de YouTube, tiene sus otras redes sociales. Te recomiendo que nos sigas en Instagram, donde contamos las noticias de todos los días de otra manera.